Vamos a ir a la palabra de Dios en Jonás capítulo 4. Cuando lo tengamos, hacemos reverencia y nos colocamos de pie. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera, y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿por tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por permitirnos, Señor, estar nuevamente, Señor, acá delante de tu presencia, Señor, por permitirme, Dios de la gloria, traer un mensaje más, Señor, a tu congregación, Padre de la gloria. También te quiero pedir, Señor, que seas tú colocando, Señor, nuestros corazones, Señor, dispuestos, Señor, a entender, Señor, para que podamos, Señor, poner en obra lo que entendamos el día de hoy, Padre Celestial. A ti te damos toda la gloria, toda la honra, alabanza y honor a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios ha tratado en muchas áreas de mi vida, y también sé que en muchas áreas de las vidas de ustedes, pero hay una área en donde más Dios me trató durante aproximadamente 5 años. En el 2019, yo me separé de mis hijas, no porque yo quise, sino porque pues Dios permitió que fuese así. Ya en ese tiempo, ya yo estaba saliendo con mi esposo, y el papá de mis hijas no permitió que yo sacara a mis hijas de la casa donde vivíamos. Eso a mí me dio muy duro, eso fue un dolor muy fuerte, una rabia contra él de las que no se pueden imaginar, ¿cierto? Pero al poco tiempo de haber pasado esto, yo comencé a congregarme con mi esposo en la iglesia Confraternidad, pero de Río Negro. Pues ya veníamos caminando con Dios, y en todo ese proceso de caminar con Dios también comenzó un proceso con la cuestión de quién se quedaba con las niñas o no. Esto tuvimos que ir hasta comisaría de familia. Bueno, eso quedó en que en ese año, después que ya terminaran el año escolar, él entregaría a las niñas a su mamá. Pues esto no sucedió. A medida que pasaba el tiempo, ¿sí?, pasaban los meses, aún yo viviendo en Río Negro, a mí me daba más rabia cuando yo lo veía. Yo me llenaba más de ira porque muchas veces él cualquier cosa se inventaba para no dejarme ver a las niñas, ¿sí?
Para el mes de junio, julio más o menos, a finales, Dios nos trae acá a Entre Ríos. Y pues se podrán imaginar que la lejanía fue aún más. Si casi que no me las dejaba ver cuando vivía en Río Negro, acá se perdió totalmente la comunicación. Entonces, la rabia en mí seguía creciendo, el odio en mí seguía creciendo. Llegó un momento en que ya yo, caminando con Dios pues del todo, mi esposo, por la forma en como yo me dirigía hacia el papá de mis hijas, mi esposo me dijo que eso no estaba bien, lo que yo estaba sintiendo no estaba bien. Pero yo pues en mi orgullo y arrogancia y en lo terco que uno es muchas veces, yo no le prestaba atención, más bien caí en contiendas con él. Pero un día me puse a ver una prédica y el Señor me talló con la prédica, metió el dedo en la llaga, ¿sí? Y yo, eso fue llorar y llorar, llorar. Yo entendí el por qué Dios me había permitido o me había alejado de mis hijas. Entonces, pues mi esposo me dice que yo debía tomar la decisión de pedirle perdón al papá de mis hijas y perdonarlo. Pero uno como es terco, pero ¿por qué yo le voy a pedir perdón si yo no le hice nada? Él me hizo a mí. Pero el Señor sigue metiendo el dedo en la llaga hasta que un día, de tanto pues Dios hablarme a través de mi esposo, a través de palabra, yo doy el paso de escribirle un mensaje de texto pidiéndole perdón por todo el daño, y también diciendo que yo le perdonaba por todo el daño que él me había causado. Pero allí comenzó mi proceso. ¿Mi proceso en qué? En ir soltando o en ir dejando o Dios quitando de mí ese odio, ese rencor, esa amargura que yo sentía por el padre de mis hijas. Y poco a poco el Señor fue quitando esa situación de mi corazón, que siempre pues fue muy duro y bastante tardío pues, que hasta el momento pues yo, ya gracias al Señor, yo sané esa gran herida. Y pues Dios me dio el privilegio, me dio la bendición este año de poder tener una de mis hijas ya viviendo conmigo, ¿sí? Ya queda el resto pues en la mano de Dios y que Él obre de la manera que Él quiere. ¿Listo? Tal cual como me sucedió a mí, le sucedió a Jonás. Les voy a contar un poco la historia de Jonás, o más bien por qué Jonás tenía tanto odio hacia la ciudad de Nínive. Resulta ser acontece que Nínive era la capital de los asirios. Los asirios eran unas personas, o por decir un pueblo, que era muy malvado y maltrataba, mataba tanto físicamente como de hambre al pueblo de Israel. Y Jonás venía de este pueblo. Entonces, Jonás, al ver todas estas situaciones que sucedieron, Jonás comenzó, como me pasó a mí, a llenarme de odio, a llenarme de rabia en contra de estas personas. ¿Qué pasó con Jonás? Jonás se llenó de tanto enojo que Jonás, el Señor le dio un mensaje para que llevara a este pueblo. Pero Jonás, ¿qué hizo? Decidió huir, ¿cierto? Pero como el Señor es tan maravilloso y la voluntad de Dios es perfecta, Dios siempre tiene un propósito con cada uno de nosotros y de ese propósito no nos podemos volar porque Él lo que dice lo cumple. Entonces, Jonás se montó en un barco, empezó la tempestad, él le dijo a los tripulantes pues del barco que lo lanzaran al mar, vino un pez muy grande, se lo tragó, duró 3 días y 3 noches orando dentro de ese pez enorme, hasta que él entendió y el pez lo vomitó, ¿sí? Y él tuvo que caminar cierta cantidad de días para llegar al pueblo de Nínive. Pero ¿qué pasa acá? Que cuando Jonás llega al pueblo de Nínive, él en su corazón tenía mucha rabia, mucho odio por el pueblo de Nínive. Y él lo que en su corazón sentía era, bueno, yo llevo el mensaje, ¿sí? Pero
con el anhelo en su corazón de que Nínive no se arrepintiera. Entonces, ¿qué pasó con Jonás? Jonás entregó el mensaje, pero así conforme entregó el mensaje, se fue, ¿cierto? Ahí en uno de los versículos decía que Jonás se había ido al oriente de la ciudad, listo. Pero también quiero contar un testimonio que tiene que ver mucho con esta predicación. Alguien me lo contó y quiero pues ponerlo acá a colación. Resulta ser acontece que a esta persona se le habían dañado 2 lamparitas, ¿sí? Y acá en Entre Ríos había un técnico muy bueno en organizar esas cosas. Y esta persona fue, llevó las lamparitas, no, que, bueno, para que no me quieren prender, tal. Cuando esta persona le dice que pues, que ya puede pasar por las lamparitas y que eran 20.000 pesos en aquel entonces, se lleva su lamparita, pero no la había pagado porque como que olvidó el dinero o algo así, y que después lo llevaba. Cuando llega a la casa, la lámpara no sirve, no prendía. Se podrán imaginar la rabia y la molestia que le dio a esta persona, que cada vez que salía, se topaba con el técnico y más rabia le daba, pero no le pagaba. Y más rabia le daba y con más rabia se llenaba. Y llegó un momento en que Dios le habló y le dijo, páguele los 20.000 pesos. Y claro, uno siempre como terquito, uno hace el fuerte y bueno, yo voy a obedecer. Esa persona obedeció y fue al lugar. Y era tanta la rabia que él tenía, ¿sí? Que bueno, dijo, obedezco a Dios. Pero el resultado de ese no pagarle a esa persona y pasar todo el tiempo por el frente del lugar o encontrarse con el Señor, hizo que al Señor también le diera rabiecita, ¿cierto? Cuando fue a cancelar el dinero, el Señor no le quiso recibir el dinero, porque ya estaba molesto. Pero esta persona pues hizo lo que el Señor le mandó y le pasó como a mí. Se desahogó, soltó como ese peso porque siempre son cargas que uno mismo se monta. Entonces lo que esta persona hizo eso, se descargó. Entonces Dios llevó a Jonás no por las buenas. Mire que Jonás no fue por las buenas. Y muchas veces el Señor también nos trata así. Como no queremos ir por las buenas, nos da, como dicen acá en Colombia, totazos, o como decimos nosotros en Venezuela, varillazos. ¿Sí? De una u otra forma, si el Señor quiere cumplir un propósito con nosotros, Él como sea, nos lleva. ¿Sí? Por las mechas, por donde sea, nos lleva. Entonces, vamos a ir al versículo 1 para mostrar pues la amargura y el enojo que Jonás tenía. Dice, pero Jonás se apesadumbró, y esa palabra apesadumbrar significa molestó, enojó, encolerizó. Era tanta la amargura que Jonás tenía que estaba cegado. Y sigue diciendo, se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes de tal mal. Jonás en lo profundo de su corazón sabía que el Señor Dios no quería destruir a Nínive, ¿sí? Y que si él llevaba este mensaje, muy por el dentro del fondo de su corazón, Jonás sabía que posiblemente el pueblo de Nínive se iba a arrepentir. Y Jonás no quería por nada del mundo que este pueblo se arrepintiera. Él quería destrucción total. Y lo que me lleva a mí a ver de Jonás es que él se estaba poniendo como que el bueno, por decir así, yo soy bueno y ellos son malos. ¿Cómo yo voy a dejar que pues Dios salve a este pueblo tan malo que le hizo tanto daño al pueblo de Israel? Oiga, no. Pero el Señor sigue orando y tratando a Jonás.
Vean que en el capítulo, en el versículo 3 dice: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Es tanto el odio y la amargura, el enojo de Jonás contra el pueblo de Nínive, que Jonás no quería seguir viviendo, para no ver cómo Dios levantaba al pueblo, o para ver cómo Dios no destruía al pueblo. O sea, tener esa forma de pensar es porque uno por dentro debe tener algo tan fuerte que lo lleva a pensar es eso. Y muchas veces nosotros, o por lo menos a mí me pasó, estando en el mundo, que ese pensamiento se me vino muchas veces a la mente. Cuando pasaba por cierta circunstancia o situación que estaba tan mal, o mi corazón estaba tan encolerizado, que en mi mente pasaba era: ya no quiero seguir viviendo. Esto mismo le pasaba a Jonás. Él no quería por nada del mundo seguir viviendo. Pero lo que más me sorprende acá es una pregunta, pero es una pregunta que Dios le hace a Jonás en forma de que: oiga, ¿no te estás dando cuenta de lo que yo quiero hacer? Y dice así el versículo 4: y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y sigue el Señor pullando la llaga de Jonás. Pero Jonás no quería caer en cuenta, porque el Señor me hace esta pregunta: ¿será que realmente el enojo que yo tengo es, por decir así, suficiente para que Dios destruya al pueblo de Nínive? El Señor lo que quería era que Jonás cayera en cuenta de que no estaba bien lo que estaba sintiendo. ¿Sí? Cuando nosotros sentimos este tipo de situaciones por otra persona o por otras personas, el Señor nos muestra que no está bien, porque eso nos lleva ¿a qué? A perder la salvación, ¿cierto? Nosotros dice la palabra de Dios que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si nosotros odiamos a una persona, ¿cómo podemos nosotros demostrarle a Dios que estamos amándolo a Él si estamos odiando a otra persona? Entonces, bueno, vamos a ir al versículo 5, donde dice que Jonás salió de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, e hizo una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. O sea, el lugar donde estaba Jonás sentado se veía la ciudad, ¿sí? Pero más allá de que se veía la ciudad, Jonás lo que estaba esperando era ver qué iba a suceder con esa ciudad, ¿cierto? Pero en el versículo 6 dice que Jehová preparó una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Y aquí me llamó mucho la atención porque el que hizo crecer y nacer esta calabacera fue Dios, no Jonás, ¿verdad? Pero más adelante nos cuenta, o nos dice los versículos, que el Señor mismo hirió con un gusano esta calabacera. Y que Jonás, ¿qué hizo? Se enojó grandemente porque se había muerto la calabacera. Pero lo que más me impacta es como lo que le dice el Señor a Jonás, que si él había trabajado en esa calabacera, que si él había hecho crecer. Y más impactante es cuando el Señor le dice: Jonás, ¿tienes tú dolor por esa calabacera? ¿No va a tener yo piedad y misericordia del pueblo de Nínive? Oiga, sigue el Señor dándole la llaga a Jonás y haciéndolo caer en cuenta de lo equivocado que Jonás estaba. A pesar de que Jonás fue y cumplió con lo que el Señor, pues con el mensaje que el Señor le había mandado, Jonás en su corazón no tenía ganas de llevar ningún mensaje. Jonás estaba totalmente cegado. Y cuando dice ahí en la palabra
que dice que él preferiría 1000 veces morirse, porque acá donde dice lo de la calabacera, que dice en el versículo 8, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano y un sol que hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. ¿Cómo sería el sol que estaba haciendo que hirió a Jonás en la cabeza y que se desmayaba? O sea, el sol que estaba haciendo y el dolor que le estaba sintiendo con esta situación que le estaba sucediendo era grande. Pero más de eso, él le decía al Señor que deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Y esa parte de desear la muerte es que él quería dejar de vivir, que él quería dejar de existir por todo lo que estaba pasando. Esa amargura y ese odio que sentía Jonás era algo que Dios estaba viendo que podría llevarlo a la condenación. Sabemos que el libro de Jonás no tiene fin, ¿sí? Él culmina, pero no dice qué pasó con Jonás, no dice si Jonás se arrepintió, no dice si Jonás siguió en las mismas y se perdió, ¿verdad que no? Ahí en ese libro es incierto lo que sucedió con Jonás, pero lo que sí es cierto es que el libro realmente no habla de Jonás, sino del trato de Dios hacia Jonás. Y muchas veces nosotros cuando leemos Jonás, decimos que Jonás, el libro de Jonás, y no, este libro habla del trato de Jonás, ¿sí? Y quiero dejar 3 preguntitas para que la analicemos y para que pensemos en ellas, porque muchas veces nosotros no permitimos o ponemos obstáculo a lo que Dios quiere hacer con nosotros o a lo que Dios quiere que nosotros hagamos en pro a lo que Él vino a designar en este mundo, ¿cierto? Nosotros cada uno tenemos un propósito el cual Dios quiere formar o quiere utilizar para poder traer a demás personas a que crean en Él y también tengan salvación. Pero ¿qué quería Jonás? Jonás quería que nadie se salvara. Y muchas veces nosotros, hay hermanos que se han alejado y en vez de buscar la forma en como de querer que ellos vuelvan, más bien los apacharramos más y los alejamos más. Así también lo hacemos con el mundo. Pasamos por cierto lugar donde hay una furrusca, pues una fiesta, y señalamos. Somos de señalar mucho y que no, eso no se salvan, eso se pierde, ¿sí? Cuando el Señor puede hacer, si hizo con nosotros, puede hacer con esas personas también mucho más de lo que ha hecho en nosotros, ¿cierto? Porque allá venimos todos, porque no creo que pues acá haya persona que haya nacido en el Evangelio, en pues un hogar cristiano desde chiquitico, sino que todos hemos vivido un proceso y el cual Dios nos ha sacado de ese lugar, ¿cierto? Y agradecidos con Dios por eso. Pero entonces, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros hacer? Es también querer que otras personas se salven. Es también querer que el Señor, a través de esas personas, también quiera rescatar a otras personas, ¿sí? Porque sabemos que la palabra dice que el Señor de lo más vil, ¿sí? De lo más vil hace cosas maravillosas, ¿cierto? Entonces quiero darle estas 3 preguntitas y vamos a ponernos a pensar por un momento. La primera pregunta es, ¿Jonás pudo escapar de la voluntad de Dios? No, ¿verdad? No, porque dentro de ese pez lo llevó hasta allá. ¿Y qué hizo Jonás? Tuvo que orar 3 días y 3 noches para que el Señor lo escuchara y pudiera llevarlo hasta allá. La segunda pregunta es, ¿podemos escaparnos nosotros de la voluntad de Dios? Jamás. Así querramos nosotros escondernos debajo las piedras, en un lugar más remoto donde no. El Señor siempre está viéndonos, el Señor siempre está allí. El Señor nunca nos quita la mirada de encima, siempre está ahí viendo lo que estamos haciendo. Y si Él quiere con nosotros cumplir un propósito,
Él lo cumple de la forma en como nosotros queramos ir. Si queremos ir por las buenas o queremos ir por las malas, que es la tercera pregunta. ¿Cómo queremos ir ante una orden de Dios? ¿Por las buenas o como Jonás? Yo prefiero que las buenas, porque como Jonás debe ser muy duro. Y muchas veces nos pasa que cuando el Señor quiere hacer algo a través de nosotros, nosotros es con la terquedad más grande y el Señor es dándonos y dándonos hasta que por un momento ya nos ha dado tanto que nos damos cuenta, no, sí, para allá tiene que ser, ¿cierto? Entonces, en conclusión, y quiero darles el título de esta prédica, la dejé para lo último porque me pareció como importante dejarlo al final. Y la título, o la, pues como quise titular la prédica, o como el Señor me permitió, sin escape al trato de Dios. Ninguno de nosotros podemos escapar de ese trato. Si el Señor nos quiere utilizar para cualquier cosa, Él lo hace y ya, sin que podamos ñutir, como dicen acá en Colombia, sin poder decir nada. El Señor nos lleva de una u otra forma, por las buenas o por las malas. Entonces, en conclusión, no sabemos en realidad qué pasó con Jonás, pero sí sabemos lo que puede pasar con nosotros, ¿cierto? Porque pues a simple vista no sabemos cuál va a ser nuestro futuro más adelante. Sabemos que nuestro fin va a ser muerto, ¿cierto? Pero no sabemos qué va a suceder con cada uno de nosotros, ¿cierto? Pero sí sabemos que si no obedecemos la voluntad de Dios, para allá no vamos, ¿sí? Para donde el Señor, donde nos quiere Él tener, no vamos, si no cumplimos con cada una de las cosas que Él nos demanda, ¿cierto? Ya ustedes y yo decidimos cómo queremos ir con Dios, de la forma en que Él quiera, nosotros vamos. Si el Señor dice que acá no fue, que tiene que irse para otro país, allá fue. Y doy testimonio de eso, porque pues yo hace un poco de años atrás, yo conocí al Señor cuando tenía 12 años y estuve hasta los 15 años. Me congregué en una iglesia pentecostal, trinitaria, y después de los 15 años me volví una nada me volví. Pero mi madre, ella tiene muchos años en el Evangelio y palabra nos dio bastante y bastantes palabras pues sabíamos, pero el propósito de Dios no era que yo llegara a los caminos de Cristo en Venezuela, sino acá en Colombia, porque bastante que pues mi mamá intentó y sí, la acompañábamos, pero no, que era mi palabra, mamá, cuando el Señor me vuelva a llamar, yo voy a obedecer, yo llego a los pies otra vez, pero por el momento déjeme disfrutar mi vida. Y desde que yo salí de Venezuela, ya el Señor tenía un propósito conmigo, ya el Señor venía acomodando todas las cosas y aquí me tiene. Gracias al Señor pues volvió otra vez a sus caminos y para atrás ni para coger impulso, diríamos nosotros. Entonces vamos a orar, oremos y démosle gracias al Señor porque realmente Él es bueno y su misericordia es muy grande, porque Él nos permite día a día reconocer y ver los errores que muchas veces cometemos y que por nuestra terquedad no queremos aceptar y dar ese paso de obediencia. Pero el Señor nos dice que la voluntad de Él es perfecta y lo que Él quiere hacer con nosotros, nosotros debemos colocar y disponer nuestro corazón para hacerlo. Entonces, quiero que escuchen esta canción porque tiene mucho que ver con esta predicación y pues la gloria de Dios es incomparable y no tiene fin, y lo que Él vaya a hacer lo va a hacer, sea conmigo, sea con usted o sea con cualquiera, pero lo hace, Él lo cumple. Señor,
Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder, en adoración, Dios eterno, tu luz por siempre.